vos tenés el mundo, como decía Juan Mm, Carlos, tomando los mojones que él puso. En Primera Guerra, quizás cuando ujú, caen los aristócratas, ¿no? Allá el rey cae, los burgueses. Después la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra. El muro me parece muy bien, ¿no? Es importante también. Y bueno, y un punto de inflexión, yo diría ahí, las Torres Gemelas. claro. ¿Tá? Sabemos, todo eso después lo veremos con más detalle, ¿no? Entonces, vos ves que el mundo más o menos mantiene, como dice Juan, Mm, esa connotaciones o esa preponderancia. Ahora, cuando vos analizás Corea del Norte y ves en la coyuntura mundial, es un país aislado. sí, Le han puesto restricciones de todo tipo y de toda mm, clase, mm, ¿no? Vos ves a Irán, es un país que le han puesto restricción y le han puesto la bota sí, encima y ha tenido las mismas dificultades que tiene Venezuela, mm, ¿no? Entonces, vos empezás a ver países y ves países que tienen una línea mm, conductora o claro, una línea que te permite ir viendo los detalles. Y es que sí, que como quien dice, son países excluidos no, económicamente, y socialmente y políticamente. ¿Cuál ha sido la fortaleza de estos países? Las preponderancias atómicas, ¿no? Dice, bueno, Corea dice, pero ¿cómo? ¿Estados Unidos puede probar los misiles y yo no lo puedo? El mundo sale entonces y dice, pero y Corea debe tener razón. Los franceses hace años atrás probaron el atolón de Molotov, el atolón de Molotov, ¿no? ahí Una prueba. probaron las bombas atómicas y las fortalezas atómicas, y el mundo dijo, ah, qué bien, están probando decentemente las bombas atómicas. Ahora, Corea no las puede probar. ¿Cuál es el drama mundial? Bueno, todos sabemos cuál es el drama mundial con Corea, pero lo que yo quiero decir que en estos momentos, si vos ves el país como un país excluido, ves que la fortaleza de estos países es la potencia nuclear, o sea, esa conformación nuclear que tiene de fondo. Y a Irán le pasa lo mismo. Irán hace 2 años estuvo negociando, ¿no? A ver su frontera y le permitieron nuevamente restablecer sus estudios en energía atómica y ha comenzado a producir armas atómicas y armas de destrucción masiva. Ahora, pero Irán no tiene un territorio donde probarla, porque en cuanto pruebe una como la hizo Siria, imagínense, Claro, Irán ah, haciendo lo que hizo el ejército sirio, no, probando un arma de destrucción masiva sobre la población. Ah, el guapo del barrio, sí, ¿no? sí, Se le tiró encima. ¿Y cuántos misiles le mandó? 60 misiles por esa causa. Ahora, vos analizás y decís, bueno, el bravucón del barrio está a pronto, como decías vos, ¿no? Está en no, silencio, pero está viendo dónde va a ir a golpear. sí, Entonces sí. vos ves al bravucón quieto. ¿Te animarías a probar una bomba? ¿Te animarías a probar cosas en tu territorio para meterte en un conflicto que no tendría sentido? Bueno, buscas alianzas. ¿Con quién buscas alianzas? Con países cívicos, con países que se combinen dentro de la coyuntura mundial. Y Claro. hoy en día, ¿quién está mejor a la mano dentro de la coyuntura? Mm, Corea. sí, Por eso los analistas dicen, Corea del Norte e Irán tienen mucha relación. Primero, porque ya se sabe que científicos de Irán han ido a Corea del Norte, mm, han entrado y han permanecido en las instalaciones atómicas durante muchísimo tiempo. Primera cosa. Segundo, los coreanos han ido a Irán. mm, Tercera cosa que lo hablábamos el otro día acá en el programa, decíamos, con un país que está aislado nacionalmente, como es Corea, puede tener inteligencia militar externa. ¿Quién le provee a Corea inteligencia? Y habíamos dicho, bueno, mm, pero posiblemente sea Estados Unidos. Bueno, sí, Estados Unidos, y creo que vos habías hablado mm, sobre la venta de armas y no claro. unas cosas Sí, sí, ahí, sí. cómo le venden armas al sur y cómo, bueno, cómo le dan armas al norte. Bueno, sí, pero también está la influencia que tiene Irán. Irán le provee inteligencia militar a Corea para que pueda hacer lo que hace, porque si no, no podría ser un país aislado, Mm, sin conocimiento de las coyunturas mundiales, hacer lo que hace Corea, por ejemplo, protestar, tirar bombas, bravuconear, mm, meterle el dedo en la oreja al más sí, poderoso del mundo, ¿no? mm, Entonces, pues sí, bueno, eso es lo que me parece, salvando las distancias culturales, salvando las distancias políticas y salvando las distancias sociales entre Corea del Norte y efectivamente Irán, que son dos mundos opuestos, pero hay algo que nos une, ¿no? La exclusión
y que las dos quieren comenzar a ser potencia nuclear, como lo son muchos países del mundo. Entonces, cuando vos te encontrás en este escenario que todo el mundo quiere ser potencia nuclear para estar en la cabeza y ser los que tomen las iniciativas y las dinámicas del mundo, bueno, te encontrás con un conflicto. Porque todos los quieren ser. Y uno quiere ser más que el otro. Y entonces uno le va a meter la bota al otro y el otro no se va a dejar meter la bota, va a buscar compañía. Y ahí es cuando se van a armar entonces los grandes problemas con respecto a las confrontaciones bélicas no convencionales, como lo hemos hablado ya en otros programas. Entonces, para mí viene más por ahí el problema digo, cómo yo veo que hay, ¿no? Países hermanados entre Irán y Corea. Y una cosa que yo quisiera tomar, Juan Carlos, que vos recién lo planteaste, es que, o había sido uno de los dos lo planteó, es que Trump está callado. Trump está calladito en la boca, ¿no? Yo lo nombré calladito en la boca ahí, en una semana desapareció. Bueno, tenemos un problema grave con Trump. Y que Trump, lo más probable, si se llega a enfrentar al impeachment que le quieren hacer en su propio país, vamos a tener el mismo problema que tuvimos en Brasil y en Paraguay. Recordemos, en Paraguay ya hace unos años atrás le hicieron la destitución a Lugo y lograron sacarlo del poder. En Brasil, hace pocos años atrás, le hicieron la destitución a Dilma Rousseff y lo lograron sacar. Con este escenario y con la evidencia que hay, yo, si fuera Trump y me dicen que me van a empezar un impeachment, abriría los ojos, grandes, muy grandes. No me daría el rostro para tener los ojos que necesitaría estar atento a la jugada. Porque lo más probable, y esto lo voy a decir así ahora, y espero que no se dé, es que si le inician un juicio político a Trump, con todas las cosas que ha hecho y todas las que está haciendo, lo más probable es que tenga alguna dificultad. Yo no sé si no lograrán desplazarlo. Yo no sé si lo van a lograr desplazar. Sí, pero estamos ahí. Si bueno, sucedió en otros países. Yo te voy a decir algo a título personal. ¿tá? Acá saco el programa. Lo de Brasil es un escándalo. Sí, ahora lo está sucediendo. Ahora, dentro del escándalo político, yo te voy a decir algo. ¿Quién suministra? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde la sacan la plata? ¿Quién la tiene? No hay nadie que diga, vamos a buscar la plata. ¿Vos querés pagar? Sí, pero no hay nadie que diga, ¿dónde está la plata? Vení, dámela. ¿Qué banco la maneja? Porque vos cuando vas a un banco y querés sacar plata, te piden hasta la sangre. ¿Entendés? O te piden 80.000 cosas. Hablan de millones de dólares. Bueno, fenómeno, muchachos. ¿Quién sos? Vení, sentate acá. ¿Dónde está la plata? Vení, vamos a hacerlo a estos muchachos acá. ¿tá? Que tienen problemas en todo lo demás. ¿tá? Eso es lo que voy. ¿tá? Después lo de Trump. Si le llegan a hacer algo de esto que tú mencionás, no sé por dónde van a ir las balas. Vos perdoná que te diga. No, claro. Porque es gravísimo. Porque primeramente es un país poderoso del mundo. ¿tá? Que le tocase el presidente que fue votado legítimamente. Entonces eso va a ser más grave. Ya hubo una guerra civil en Estados Unidos. ¿tá? Que no te quepe ninguna duda que pueda llegar a suceder algo, si llegan a hacerle algo así. Y es más grave. Tienen hasta un problema racial en Estados Unidos. Dicen que no, pero lo tienen. ¿tá? Entonces, es tan grave lo que vos decís, es tan grave que ahí no sabemos para dónde van a disparar. ¿Y quién se está enriqueciendo de todo esto? ¿Quién se está enriqueciendo? Los terroristas, hermano. Los que están en otra guerra, en la guerra del silencio, esos se están engordando. Ese es un gran tema. Puede pasar un poco también, o sea, al final lo que dice la Biblia sitúa al final al Medio Oriente en el panorama de la venida de Cristo y de la gran tribulación. La Biblia sitúa un solo lugar, el Medio Oriente. Como que los demás quedan fuera de protagonismo de la historia de la humanidad.
Y qué fuerte, ¿no? Volviendo al tema, porque qué laberinto todo esto del amor al dinero, ¿no? Porque esto se trata de amor al dinero, un poco como dice el libro de Santiago, ¿no? Porque, como es bien el verso que no recuerdo, porque realmente no se trata más que de eso, no se trata más que de eso, hay industrias que mueven fortunas millonarias, y ahora yo estaba mirando, por ejemplo, mientras se habla de la guerra y todos los conflictos de las naciones, pero hay otra parte que no la vemos. Yo estaba mirando una foto, dice, una mujer surcoreana se despide de un familiar norcoreano en el complejo Monte Kinpan, en Corea del Norte. O sea, está también, o sea, claro, hay familias divididas, está el lado humano, ¿no? Hay gente que es víctima, que no tiene nada que ver con esta guerra y está en medio de esa guerra por gente que ha puesto su corazón tras las riquezas. Y es muy fuerte todo eso. Y muy fuerte, porque no nos podemos llevar, mismo en la Biblia hay una parábola, ¿no? Donde habla de un rico y de un mendigo, ¿no? Y el rico y el mendigo, ¿no? Y el rico, y la Biblia mismo es categórica en eso, ¿no? Dice que el rico desciende al infierno y el mendigo va a la presencia de Dios. Y ahí con Abraham el mendigo vio hacia un abismo y vio al rico sufriendo en una llama. Y se le dice al rico, vos tuviste tus riquezas en la tierra, pero él no. Así que, y ahí se da todo un diálogo, ¿no? Y el rico le dice, permíteme ir a ver a mis familiares para advertirles, ¿no? de lo que es el infierno. Y Abraham le dice, ¿no? Aunque vean resucitar un muerto, no van a creer. Qué fuerte, ¿no? Cómo el hombre se ha atado tanto a la mente con el pecado y con el amor al dinero y con el amor a las cosas terrenales, que hay corazones que les es imposible ver, hay corazones que les es imposible ver a Dios en la creación, ver a Dios en una prédica, o sea, es muy fuerte, ¿no? Y es una pena, digo, que mucha gente, o sea, la Biblia es muy clara, ¿no? Cuando dice que si Israel fuera salvo, son un remanente. O sea, si Israel fuera como la arena del mar, solamente un remanente va a ser salvo, ¿no? Y es una realidad, y eso es algo real, lo que lo describe la Biblia, ¿no? Y ahí como dice Marco, ya que Marco trae a colación y ahora lo enraizo con un poco del dinero, prácticamente ese pasaje que tú estás hablando es el único pasaje revelado del infierno. En toda la Biblia. En toda la Biblia. Es el único pasaje donde se revela las cuestiones del infierno, y este personaje rico le pide a Abraham pedir que le permita, y Abraham le dice, por más que yo mande a toda la gente, el ser humano es tan necio que no te va a creer, así yo mandara una cantidad. Y eso también lo tenemos que lo hablábamos el sábado pasado. El Sanedrín, los grandes sacerdotes del pueblo judío, los que mataron a Cristo, entre los que se encontraba Pablo, entre los que se encontraba Gamaliel, que supuestamente era el maestro y el que sabía más de la ley, deberían, como lo que nosotros ahora estamos tratando de interpretar un poco el fin de los tiempos, ellos lo tenían profetizado en una forma, en mejor forma de lo que nosotros lo tenemos, porque, a ver si puedo encontrar la palabra. Si hablamos jurídicamente, la venida de Cristo estaba profetizada a título expreso. O sea, se sabía por que algo lo estaban Cristo, esperando. exacto, Sí. se sabía que Cristo no iba a venir de la rama de Leví, que Cristo venía de la tribu de Judá y era descendiente de David, rama de Abraham.
¿no? Rama de Abraham, de Jacob, de Israel y de David. Y ellos lo sabían. Y no lo pudieron detectar. Y no lo pudieron detectar que Sanedrín, Anás y Caifás, no eran los... Sí, Corregime, Marcos, por favor. No lo pudieron detectar. Porque circunstancialmente, como bien decía Mesto ahora, que esto entre Irán, ahora me vengo al tiempo actual, entre Irán, que estamos tratando de razonar cuáles son los intereses que unen Irán con Corea del Norte, que yo tampoco lo había pensado, te soy sincero, Ernesto. Si nosotros ahora estamos tratando de dilucidar un poco los últimos tiempos, que no lo tenemos a título expreso, en aquel momento lo tenían a título expreso. Claro. Y al Sanedrín, y acá quiero expresar una palabra, no le convino reconocer a Jesucristo. No le convenía, ni políticamente, ni socialmente, claro, ni por cuestiones de poder. ni políticamente, ni socialmente, ni económicamente. Al Sanedrín no le convino reconocer a Cristo. Pero ellos, cognitivamente, desde el punto de vista del conocimiento, en teoría, en forma teórica, lo tendrían que haber reconocido. Tendrían que haber reconocido que Jesucristo iba a nacer en Belén de Judá. Lo tendrían que haber reconocido, porque ellos lo estaban esperando. Científicos. Por supuesto, acá hay otro problema teológico que entre Malaquías y el Nuevo Testamento pasaron 400 años. Eso puede haber, pero acá estamos hablando de que había grandes teólogos. Y a ver, y otra cosita, ya te doy la palabra, Marco. Pablo, y acá introduzco otro concepto. Pablo, cuando en una de sus epístolas dice, todo es legal, todo me es legal, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, todo me es lícito o legal, pero no todo me conviene. Entonces al Sanedrín no le convino reconocerlo a Cristo. Por más que ellos cognitivamente tenían todas las herramientas, absolutamente todas, para saber que Jesús era el Hijo de Dios y no acusarlo de blasfemia. Sí, tenía todas las Nosotros en este momento, en el periodo de gracia, y yo más o menos lo había estado hablando con Agustín, estamos en un dilema, un poco, si se quiere, desde el punto de vista cognitivo, más tenemos por un lado la gracia de Cristo, Claro. pero por otro lado tenemos el problema cognitivo, estrictamente cognitivo, es decir, conceptual de el fin de los tiempos, porque justamente Cristo nos ha dicho, no le corresponde a ustedes saber los tiempos o las sazones, ya fue, y nos tenemos que conformar a esto. Ahora, después del tema legal y legítimo, después volvemos, pero yo quería un poquito hacer esa precisión a Marco, porque justamente Marco tocó ese tema, y es prácticamente el único pasaje de la Biblia donde a título expreso, y está en la Biblia, no es que uno se despertó de la muerte, esas historias que hay ahora, que me desperté, que fui al infierno, me llevó a la... No, esto es la santa palabra de Dios. Claro, sí. Hay una escritura que la Hay una escritura que la vale. Y testimonios de antes que lo valen. Pero dice que hay un abismo, tampoco da demasiados datos. No da mucho. ¿Cuántos miles de kilómetros hay entre el seno de Abraham y el abismo? Nosotros no lo sabemos. Ahí mismo a lo que vos dijiste también, como vos decías, por ejemplo en YouTube también está lleno de esa profecía que fue llevado al infierno. O sea, y hay muchas cosas que se dicen que no están en la Biblia. O sea, yo, desde mi punto de vista, la descarto porque lo que no está en la Biblia, yo directamente para mí no corresponde. Y un poco intuitivamente también en el tiempo de antes, no tenía las herramientas cognitivas para saber que Jesús era el Mesías, ¿no? Aunque algunos intuitivamente sabían que en el caso de Nicodemo, ¿tal? Que fue a visitarlo por la noche a Jesús, para que nadie lo viera. No es que sabía. Estaba, pero él tenía algo en su corazón que le cambiaba. Claro, es que el hombre tiene la eternidad en su corazón. Claro. Y a veces, ustedes vieron todas las religiones que hay en el mundo, porque el hombre necesita adorar. Nació para adorar, necesita adorar algo.
Y Nicodemo se ve que fue movido por esa intuición y fue a verlo de noche. Y en realidad Jesús le habló de un mensaje y él interpretó otra cosa que estaba muy metido en lo terrenal. O sea, no pudo creer las palabras de Jesús porque no estaba en sintonía, no estaba en sintonía. Habían otras cuestiones por ahí. Sí, yo estaba pensando ahora, Marco, reflexionando un poco sobre lo que ustedes estaban exponiendo, que es difícil, ¿no? Cuando vos haces un programa, sobre todo cuando haces radio, haces trabajo de investigación, es difícil lo que se hace, digo, todo el mundo, digo, yo he escuchado, como decían ustedes, he escuchado cosas, a veces prendo la radio o pongo internet y ves cosas, decís, ¿cómo no? Y hay gente que no es cauta, que dice, ¿no? He dicho, por ejemplo, el arrebatamiento y dan, ¿no? Dicen, fecha, lugar, ¿no? O dicen la guerra y dan fecha, lugar, ¿no? Digo, hay cosas que lo contextualizan, pero ya, ¿no? Como decía Juan, digo, las razones, las fechas, los días, ahora solo el padre conoce de eso. El resto es complicado, es muy complicado decir, por ejemplo, ahora llevándolo un poco a tierra en lo que estamos analizando, digo, a mí se me complicaría decir, me levanté, me iluminé y mañana a Corea del Norte y Corea del Sur se la van a dar. Sería muy complicado llegar a ese punto. La evidencia no dice eso. Vos sabés La que, evidencia dice otra cosa. perdona que te corte, ¿no? Mi comentario, vos sabés que lo de las Torres Gemelas yo me estaba levantando y estaba mirando por la televisión cómo entraban los aviones en el edificio. Vos sabés que, a ver, no es que me haya causado un shock, ¿no? Sino vos sabés que es un video, era tal el descreimiento mío que sucediera eso, porque no puede ser en la mente de un ser humano carnal que pensara eso, ¿viste? Y es algo que no te entra, ¿entendés? Y claro, vos estabas sentado, estabas mirando, ¿viste? Y no podés creer que esté sucediendo eso, ¿viste? Y sin embargo sucedió. Claro, sí, y comparto contigo a dónde querés llegar, Agustín. Entonces, sobre la línea de la que estaba hablando. Entonces, es muy difícil tratar de decir con datos concluyentes. Ahora, lo que yo creo, y yo creo que es parte de lo que hacemos radio o hacemos programa, es decir, la evidencia está ahí enfrente. La evidencia nos habla, nos dice algo. Como decía Juan, en la época que Cristo vivió sobre la tierra, el Sanedrín tenía la evidencia. Se sanaban los enfermos, los muertos resucitaban, los ciegos veían, los panes se multiplicaban, la gente por miles seguía a Jesús. Entonces, vos tenías la evidencia ahí. Ahora, vos podés decir, no pudieron concluir que Jesús era el Mesías. Ah, bueno. Es un problema. Inclusive se prepararon años para tratar de concluir con ese. Inclusive le reconocían el título de maestro, le llamaban maestro. Le decían maestro, profeta como tú no ha habido, maestro. Pero venían con hipocresía, él veía lo que pensaba, y veían con hipocresía a él, pero que lo reconocían como maestro. Claro, entonces, esas evidencias, ellos le tendrían que haber llegado a una conclusión. Estaba escrito, lo tenían en la Biblia decía que le iban a hacer, iba en Belén aparte, ¿no? Y decía el lugar, no decía la fecha. Pero es como acá, no dice la fecha, nosotros no tenemos fecha, no podríamos salir a decir que va a pasar algo mañana, sería algo errado. Yo creo que es algo injustificado decir eso. Pero nadie dice que la evidencia indica que en este momento, como está dado el escenario, que la Corea del Norte y la Corea del Sur no se la vayan a dar. El escenario está planteado. Ahora, ¿cuándo? Claro, existe una gran posibilidad. Cada posibilidad. Hablamos de probabilidades acá. Es una probabilidad. No hablamos de profecía. Claro. De probabilidad. Eso está escrito. Porque, claro, nosotros tratamos del programa a analizar los temas de la actualidad, pero con el perfil bíblico. Claro, o sea, es escatológico, pero sin profetizar. O sea, son teorías que bueno, capaz que se dan o por ahí no se dan. Entonces, yo en ese marco, ¿no? En el que yo no sé cuándo o no sé cómo, en el marco, pero que sí nos da la evidencia, la Biblia dice, en Jeremías 49, 23, dice, acerca de Damasco, se confundieron Hamad y Arfad, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo,
no se pueden sosegar. Se desmayó Damasco, se volvió para huir y le tomó temblor y angustia. Dolores le tomaron como mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en la plaza y todos los hombres de guerra morirán aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos, y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Es una profecía. Está acá la profecía. Está diciendo que en la historia de los seres humanos y la historia que yo he leído, no, jamás ha aparecido esto sobre Damasco. Jamás ha aparecido sobre Damasco que la han destruido, que la han dejado sobre tierra. Y el sábado pasado, yo decía que hubo un bombardeo en el aeropuerto de Damasco. Hubieron enfrentamientos ya en la frontera con Damasco. Ya no están hablando de que a kilómetros, como en el 2015, del conflicto de Damasco. Estamos hablando de la puerta. Ahora, esto es evidencia. Esto está diciendo, la palabra dice, ¿no? Esto, si estuviéramos en la época de Jesús, le diríamos, alguien nació el rey, todo el mundo le llama maestro, todo sana, hace milagros. Ah, es el Cristo, es el que vino a salvar a la humanidad. Ahora, cuando vos ves esto, decís, están cerca de Damasco, y lo más probable es que cada vez avancen, y el programa que viene ya vengamos a decir, ya los ejércitos están en la puerta de Damasco, o algo así, entonces la palabra estaría diciendo que en cualquier momento Damasco cae. Ahora, ¿cuándo cae? No sé, la Biblia no dice. La Biblia contextualiza lo que va a suceder. No dice cuándo va a suceder. Por eso es que yo reservo. Sí, pero son escrituras y es una profecía. Es una profecía que nos marca también que el cumplimiento de esa profecía nos marca otro evento cercano, que es el rapto de la iglesia. Y la Biblia dice, con respecto al rapto de la iglesia, que un evangelio dice que va a ser como en los días de Noé, ¿no? En los días de Noé, nadie, o sea, no existía la lluvia, no había lluvia, había un rocío, no existía. Y aparece Noé construyendo un arca que se va a ver inundación. Claro, hablando de inundación. O sea, este tipo está loco, ¿qué está haciendo? Un arca, si no está lluvia. Por favor, digo, ¿de qué está? O sea, pero te genera una duda porque lo está haciendo. Vos tenés que ser inteligente. Claro, y él pasó durante décadas construyendo esa nave. Claro. Porque la Biblia no dice que tenía colaboradores, como que él, no sé, si sería la familia de él, anda a saber quién no sé cómo habrá financiado, no lo aclara la Biblia, ¿no? Es cierto que se construyó flor de embarcación, ¿no? Y la gente... Y trajo animales. Entraban animales. Hoy traer un animal de cualquier parte del mundo. O sea, ¿cómo? Ahí va, y no me cabe en la cabeza cómo hasta nosotros es complicado. Es complicado viajar. Imagínate que ahí viajaban, no sé si era a pie para la época no era, solo caballos. Tenemos aviones, nosotros viajamos el mismo tiempo en el territorio. Ahora, si te dicen a vos, Agustín, o a mí, anda a buscar a un camello a tal ciudad, de repente vas en avión, pero tenés documentos, tenés cosas, tenés fronteras, tenemos. Ahora, ir a pie o ir en carreta como en la época de Noé, yo no sé cómo sería. Digo, traer animales de todos, porque sobrevivieron animales de todos los continentes, ¿no? Sobrevivieron una especie sola. Yo les digo de todos. Claro, lo cierto que en esa época, antes del diluvio, Dios habló con un hombre llamado Noé. Le dio órdenes específicas de cómo construir un arca. Le dio un plano de un arca. Y él la construyó. ¿Tá? Vino el diluvio y le dijo que se metiera la familia y metiera tantos animales. Lo hizo. El mundo quedó anegado sobre las aguas, quedó hundido totalmente sobre las aguas. Lo único que había en el mundo era el arca de Noé, con él, la familia y los animales. Pasa el tiempo, de Noé sale de los hijos de Noé sale las diferentes descendencias, la diferente descendencia, y después el Evangelio nos dice en otro Evangelio que los días de la venida del Señor será como en Sodoma y en Gomorra. ¿Qué pasó en Sodoma y en Gomorra? En ese caso, Dios envió ángeles que tenían la apariencia de hombres. Y lo envió prácticamente a arrebatar a Lot. O sea, lo envió a arrebatar a Lot.
O sea, y Dios le habló, le habló y le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra, que agarrara a su familia y se fuera. Y Sodoma fue en juicio. Y en la tercera, ahí ya serían como dos raptos. ¿Tá? Y falta dos representaciones. Dos representaciones de un rapto sería, ¿no? Y falta el tercer rapto, donde Dios también nos está dando ahora señales claras, ¿no? Sobre profecías bien claras, concretas, como la de Damasco. Creo que está en Isaías 17, Jeremías 49, Isaías 17 también habla, Isaías 17 también habla, acerca de las destrucciones de Damasco, que es una de las últimas profecías ya del tiempo de los gentiles. ¿Tá? Y después viene el Señor. ¿Qué fecha? No sabemos. No sabemos qué va a pasar, cuándo va a ser destruida Damasco, pero lo que sí sabemos, que como dicen segunda de Tesalonicenses, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Tá? Y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que están vivos les van a seguir, y estaremos en las bodas del Cordero. Mientras tanto, acá abajo, el mundo va a dar un giro de 180 grados y va al establecimiento de lo que se llama el nuevo orden mundial, ¿no? Y va a surgir, el anticristo, ¿no? Se va a manifestar. Se va a manifestar el anticristo, que quizá ya está entre nosotros. Teóricamente, los teólogos coinciden en eso, coinciden que el anticristo está, lo único que tiene que hacer es manifestarse. O sea, claro. Porque es un cuerno pequeño, claro, que se va a romper, y van a hacer otro cuerno que va a hablar, que dice la Biblia que va a tener apariencia de cordero, pero va a hablar como un dragón. O sea, un poco también la esencia de cómo se presenta el mal en la tierra, ¿no? Sí, se presenta como Cristo, pero no es Cristo. Claro, se presenta como Cristo, como un ángel de luz, y la Biblia dice sus ministros como ministros de justicia, pero en realidad, o sea, el mal siempre aparece vestido de algo bueno. O sea, nunca se manifiesta el mal como el mal, ¿no? Inclusive Eva, cuando vio el fruto, dijo que bueno, le pareció bueno a los ojos. Pero malo a la vida. Pero llevaba a la muerte, en sí llevaba a la muerte. Y bueno, y estas son señales que pronto van a ocurrir. Y lo que estamos diciendo no es para alarmar a la gente, ¿no? Se trata de dar una alerta. O sea, hay gente que, bueno, si no estás a cuenta con Dios, trata de ponerte a cuenta con Dios, ¿tá? Porque el tiempo ya es corto, el tiempo se termina. Mismo dice la Biblia también que los días serán acortados. Ustedes no han visto que por causa de los escogidos. Por causa de los escogidos. Vieron que parece como que terminaste un fin de año, parece cuando te querés acordar ya terminó el siguiente año, como que todo va rápido. Sí, estamos en mayo, ¿no? Sí, ya está. Estamos en mayo, ya estamos en junio básicamente. Sí, ya más pasada la mitad de mayo. Sí, o sea, que festejamos diciembre y... Con respecto a lo que decías tú, Marco, y como esto es alerta de últimos tiempos del programa, lo más, sin desmerecer ninguna de tus palabras, para todos los hermanos que nos están escuchando, el mal justamente muchas veces no va a venir como mal. No. Pero ¿cuál es el problema que tenemos los seres humanos? Que los seres humanos, a pesar de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos dos cosas. No somos dioses, o sea, muy en el fondo, dependemos de Dios, y cada ser humano, por más que quiera ser el ser humano más orgulloso sobre la tierra, el ser humano más que quiera tener más autosuficiencia y autonomía, en realidad, en lo profundo de su corazón, sabe que él no puede ser autónomo, ¿no? El espíritu en algún momento le va a redarguir y le va a decir, tú dependés de un ser superior. Ahora, el ser humano tiene necesidades, depende de Dios, tiene necesidades. Y justamente esas necesidades que Dios las conoce, porque Dios conoce que nosotros tenemos necesidades, y Él nos hizo así,
y no lo podemos cuestionar, y ahí está la parábola del alfarero, ¿no? Que él nos moldeó como él quiso, y ninguno de nosotros podemos cuestionar por qué nos moldeó de la manera que nos hizo, por qué nuestro genoma humano es como Dios lo quiso, y eso es incuestionable. El tema de la maldad es un tema bastante complicado, porque una de las cosas que me hace estar acá es que en el Apocalipsis dice, y tú habías hablado de los escogidos, que aún los escogidos serán engañados. Entonces, la palabra dice, muchos son los llamados, que ya hay pocos llamados. Entonces, vamos a empezar a deducir matemáticamente, Marco. No hay muchos llamados, pero hay llamados por Cristo. O en realidad todos tenemos un llamado a Cristo. De esos llamados, pocos son los escogidos, que era lo que tú hablabas con respecto al remanente de Israel. Y si todavía sobre esos escogidos muchos serán engañados, bueno, ¿cuántos son los que se van a salvar? Sí, no. Y ahí, eso te lo dejo planteado. Y acá estaba buscando el ángel en el librito, y no quiero para todas las religiones que quieren ver fechas, que no son, que por supuesto no son las nuestras, dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo, Juan que está hablando con el ángel, del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces, ahí está la explicación de por qué estamos nosotros acá tratando de reflexionar y tratando de quebrantar el espíritu nuestro y tratando de discernir todas estas cosas. Porque ese es realmente uno de los propósitos que tiene Cristo. Yo no estoy diciendo que yo sea un llamado para esto, pero muchos de ustedes, tú Marcos que te has dedicado mucho a estudiar la Biblia, acá está claro, está aquí que lo crees. Está Está escrito. Y esto es objetivo. Exacto. Lo que dicen por ahí en internet y otros libros, no está escrito. Acá está escrito, a ti te lo crees. Sella estas cosas y no se las permitió escribir. O sea que Juan recibió mucha revelación que no le fue permitido escribir. Porque hay muchas religiones y hay muchos teólogos y hay muchos filósofos que se han apartado de la doctrina por no conformarse al Apocalipsis y por no conformarse a la palabra, porque no se conforman, porque el ser humano es así, el ser humano quiere conocer y conocer y conocer, y ahí y se quiere parecer a Dios, y ahí justamente está el pecado de Lucifer, que se quiso ser Dios. Está el orgullo nuestro de querer saber, pero una vez se tiene que reprimir su yo y decir, bueno, hasta acá yo llegué, yo no soy Dios, yo soy un instrumento de Dios, un vil instrumento de Dios. Y bueno, y yo podría alertar, pero mi misión llega ahí. Un poquito, después seguiremos hablando un poquito de estas cosas porque hay cosas que... Bueno, ya llegamos a, Sí, ya estamos ya al final del No, programa. la verdad que tocaste un puntito ahí que Sí, que ya el próximo el próximo sería programa, eso. esa que está escrita ahí, le vamos a dar, porque la verdad que da para un programa profundo, ¿no? Porque las revelaciones para uno, y que las ten, pero ahí es muy clara la Biblia. Bueno, Marco, no sé. Bueno, nosotros nos despedimos para el próximo sábado a las 17 horas. No sin antes dar los anuncios, los santos anuncios de la iglesia. Está por ahí, está. A ver, No. ¿Dónde está el boletín? ¿dónde está el boletín? No está el boletín, avísale acá. No está el boletín, no está el boletín acá. Bueno, pero bueno, está estamos en Radio KF, ubicada en Jaime Civil 2828, entre 8 de octubre y Vos tenés el mundo, como decía Juan Carlos, tomando los mojones que él puso. La Primera Guerra, quizás cuando caen los aristócratas, ¿no? Allá el rey cae, los burgueses. Después la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra. El mundo me parece muy bien
¿no? Es importante también. Y bueno, y un punto de inflexión, yo diría ahí, las Torres Gemelas. Claro. ¿Tá? Sabemos, todo eso después lo veremos con más detalle, ¿no? Entonces, vos ves que el mundo más o menos mantiene, como dice Juan, esa connotaciones o esa preponderancia. Ahora, cuando vos analizás Corea del Norte y ves en la coyuntura mundial, es un país aislado. ¿Sí? Le han puesto restricciones de todo tipo y de toda clase, ¿no? Vos ves a Irán, es un país que le han puesto restricción y le han puesto la bota encima y ha tenido las mismas dificultades que tiene Venezuela, ¿no? Entonces, vos empezás a ver países y ves países que tiene de fondo. Y a Irán le pasa lo mismo. Irán hace 2 años estuvo negociando, ¿no? A ver su frontera y le permitieron nuevamente restablecer sus estudios en energía atómica y ha comenzado a producir armas atómicas y armas de destrucción masiva. Ahora, pero Irán no tiene un territorio donde probarla, porque cuando pruebe una como la hizo Siria, imagínense, Irán haciendo lo que hizo el ejército sirio, probando un arma de destrucción masiva sobre la población. El guapo del barrio, ¿no? Se le tiró encima. ¿Y cuántos misiles le mandó? 60 misiles por esa causa. Ahora, vos analizás y decís, bueno, el bravucón del barrio está a pronto, como decías vos, ¿no? Está en silencio, pero está viendo dónde va a ir a golpear. Entonces vos ves al bravucón quieto. ¿Te animarías a probar una bomba? ¿Te animarías a probar cosas en tu territorio para meterte en un conflicto que no tendría sentido? Bueno, buscas alianzas. ¿Con quién buscas alianzas? Con países cívicos, con países que se combinen dentro de la coyuntura mundial. Y hoy en día, ¿quién está mejor a la mano dentro de la coyuntura? Corea. Por eso los analistas dicen, Corea del Norte e Irán tienen mucha relación. Primero, porque ya se sabe que científicos de Irán han ido a Corea del Norte. Han entrado y han permanecido en las instalaciones atómicas durante muchísimo tiempo. Primera cosa. Segundo, los coreanos han ido a Irán. Tercera cosa que lo hablábamos el otro día acá en el programa, decíamos, con un país que está aislado nacionalmente, como es Corea, puede tener inteligencia militar externa. ¿Quién le provee a Corea inteligencia? Y habíamos dicho, bueno, pero posiblemente sea Estados Unidos. Bueno, sí, Estados Unidos, y creo que vos habías hablado sobre la venta de armas y ¿no? Unas cosas ahí, cómo le venden armas al sur y cómo le dan armas al norte. Bueno, sí, pero también está la influencia que tiene Irán. Irán le provee inteligencia militar a Corea para que pueda hacer lo que hace, porque si no, no podría ser un país aislado, sin conocimiento de las coyunturas mundiales, hacer lo que hace Corea, por ejemplo, protestar, tirar bombas, bravuconear, meterle el dedo en la oreja al más poderoso del mundo, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, eso es lo que me parece, salvando las distancias culturales, salvando las distancias políticas y salvando las distancias sociales entre Corea del Norte y efectivamente Irán, que son dos mundos opuestos, pero hay algo que nos une, ¿no? La exclusión y que las dos quieren comenzar a ser potencia nuclear, como lo son muchos países del mundo. Entonces, cuando vos te encontrás en este escenario que todo el mundo quiere ser potencia nuclear para estar en la cabeza y ser los que tomen las iniciativas y las dinámicas del mundo, bueno, te encontrás con un conflicto. Porque todos lo quieren ser. Y uno quiere ser más que el otro, y entonces uno le va a meter la bota al otro, y el otro no se va a dejar meter la bota, va a buscar compañía. Y ahí es cuando se van a armar entonces los grandes problemas, una línea conductora, o una línea que te permite ir viendo los detalles. Y es que sí, que como quien dice, son países excluidos, económicamente, y socialmente y políticamente. ¿Cuál ha sido la fortaleza de estos países? Las preponderancias atómicas, ¿no? Dice, bueno, Corea dice, pero ¿cómo? ¿Estados Unidos puede probar los misiles y yo no lo puedo? El mundo sale entonces y dice, pero y Corea debe tener razón. Los franceses hace años atrás probaron probaron las bombas atómicas y las fortalezas atómicas y el mundo dijo, qué bien, están probando decentemente las bombas atómicas. Ahora, Corea no las puede probar. ¿Cuál es el drama mundial? Bueno, todos sabemos cuál es el drama mundial con Corea.
Pero lo que yo quiero decir que en estos momentos, si vos ves el país como un país excluido, ves que la fortaleza de estos países es la potencia nuclear, o sea, esa conformación nuclear que